2020 de la PCM. No obstante, las personas jurídicas autorizadas para el reinicio de actividades deben de registrar de forma digital y automática el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, en el SISCOVIC o Sistema Integrado para el COVID-19 del Ministerio de Salud. Adicionalmente, debe actualizar en este caso su plan de acuerdo a lo que prescribe el artículo 2 de la referida resolución ministerial que los aprueba, que es la resolución ministerial 448 del 2020. Es decir, esta disposición modifica a quien le da la obligación, que es la resolución ministerial número 377. Dicho registro pues se encuentra sujeto a una fiscalización posterior, es decir, yo presento el día de hoy mi plan, puedo reiniciar iniciar mis actividades enseguida. No obstante, existe una parte de fiscalización que sería por parte de SUNAFIL o otras entidades las cuales se encuentran facultadas para poder ejercer esta labor de fiscalización. Respecto al plan, toda empresa hasta con 5 trabajadores y que no se encuentren incluidas dentro del anexo 5 del Decreto Supremo número 03 del año 98, que son las actividades de alto riesgo, pueden, o sea, es facultativamente, pueden cumplir con la obligación de registrar su plan, pero mediante un sistema simplificado, es decir, le da la opción al empleador de que se acoja al anexo 6 de la resolución ministerial 448/2020, que es un formato simplificado, o por el contrario se rija a la disposición central, que es la estructura la cual vamos a mostrar al final de esta ponencia. Vamos a hablar respecto a la actualización. ¿Cada cuánto tiempo debo actualizarlo? Este plan de vigilancia pues se debe actualizar siempre que haya una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa o el empleador. Aquí pues cuando hablamos bajo responsabilidad de la empresa hay que recordar lo que les decía al inicio, de que el empleador tiene una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué debe contener este plan? El plan en sí lo que contiene el plan lo vamos a mostrar a lo último, pero vamos a ver quién es el responsable para poder implementar el plan. En este caso, este plan debe ser elaborado en todo centro laboral por el empleador, pero a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y otra cosa es el supervisor o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son dos partes distintas. Pero una vez que se elabore este referido plan, debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Ya sabemos que todo empleador con 20 a más trabajadores debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, todo empleador que cuente con menos de 20 trabajadores debe, en este caso, elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y estas, en este caso el comité o el supervisor, serían quienes aprueben el referido plan en el plazo de 48 horas de recepcionado este documento. Muy bien, ¿qué es lo que debe incluir? Hay que recordar que la resolución ministerial 448 acoge 7 lineamientos, pues estos lineamientos deben estar acogidos dentro de nuestro referido plan, que incluye una guía breve de las actividades, acciones e intervenciones, pues que me permitan garantizar el cumplimiento efectivo de estos lineamientos. Es decir, como empleador me encuentro en la obligación de establecer los medios y condiciones a efectos de que se deban de cumplir estos 7 lineamientos. Ahora, hay que recordar el punto importante, ¿no?
hay, por ejemplo, el tema de los exámenes. Los exámenes van a tomarse los exámenes serológicos o moleculares de acuerdo al tipo de riesgo o exposición. Pero para ello el plan también lo contempla, ese tipo de riesgo, y contempla en sí el número de trabajadores, cuántos trabajadores están realizando labores, en este caso dentro del centro laboral, ¿no? El riesgo a exposición a COVID. Mis trabajadores están muy alto, de manera expuesta, de una forma alta, mediana o baja. ¿Cuál es la exposición de mi trabajador? Tengo que evaluarlo eso. Luego las características de la vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al SARS-CoV-19. Muy bien. Continuamos con el plan de vigilancia. El empleador debe registrarlo en el Ministerio de Salud, como lo había referido al inicio. Pero ahora se dispuso de que una vez elaborado el plan, aprobado por el comité o el supervisor de seguridad, el empleador debe remitirlo o registrarlo en el SISCOVIC. Y para ello, bastaría con enviarlo al correo empresa@minsa.gov.pe. De esta forma, el empleador ya en automático ha registrado en el SISCOVIC su plan. Y este plan hay que recordar que debe ser accesible a las entidades fiscalizadoras, como en el caso de Sensopas, Susalud y Sunafil, entre otras que podrían realizar una fiscalización de acuerdo a sus facultades o a lo que dispongan los cuerpos normativos. Constituye pues un instrumento que permite una fiscalización posterior a su cumplimiento. Es decir, el día de hoy presento mi plan y puede de que sea fiscalizado después de un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que se disponga, en este caso la parte de fiscalización. Y lo que se va a hacer es buscar de que se haya garantizado o se haya cumplido lo que el empleador propiamente ha estipulado como prioritario, como por ejemplo la dotación de equipos de protección, la priorización de la toma de los exámenes médicos ocupacionales, entre otras obligaciones como el lavado de manos, el tema de desinfección de ambientes, entre otras obligaciones dispuestas dentro de este referido plan. Muy bien, ahora veamos cuáles son los lineamientos que debe considerar nuestro plan. Nuestro plan debe considerar 7 lineamientos, como lo había precisado al inicio. Entre uno de los lineamientos pues tenemos que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Pues el empleador debe garantizar que este centro, antes de iniciar una labor, deba estar limpio y desinfectados, a efectos que cada trabajador pueda ingresar a trabajar de forma eficiente. Adicionalmente tenemos la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación al trabajo. Asimismo tenemos el lavado y desinfección de manos, que será de forma obligatoria, que hay que determinar aquí cuánto número de lavabos se va a contar, si es que se cuenta con alcohol en gel, cuál es el esquema de monitoreo que se va a realizar, puntos de sensibilización, material, en este caso trípticos, material de difusión que permita una sensibilización preventiva del contagio en el centro del trabajo, de repente alguna suerte de póster en el cual permita que nuestros trabajadores tomen o sean sensibilizados